Bien, buenos días estimados matemáticos. El día de hoy vamos a ver la integral número 23 del libro de cálculo Gran-Ville, cálculo diferencial y cálculo integral. Este video quedó pendiente, la demostración. Entonces, cuando tú tengas una raíz cuadrada de v al cuadrado, suma de cuadrados o diferencia de cuadrados, diferencial de v y a constante, v variable, se puede reescribir todo eso, o más bien dicho, con usar toda esta fórmula. Entonces vamos a ver cómo sale esta fórmula. Vamos a hacer la sustitución trigonométrica para v, sea v igual a A por la tangente de z. Voy a hacer esa sustitución trigonométrica y la voy a elevar al cuadrado. Si yo la elevo al cuadrado, entonces me quedaría v al cuadrado es igual a A al cuadrado por la tangente al cuadrado de z. ¿Ya? Si yo lo elevo al cuadrado, queda eso. Voy a, para el diferencial de v, voy a derivar v. Entonces, la derivada de v sería la constante, sale la derivada y solamente quedaría secante al cuadrado de z por el diferencial de z. Derivo v y queda a por la secante al cuadrado de z. ¿Ya? Entonces, diferencial de v es eso. Entonces voy a hacer la demostración para el más. V al cuadrado es esto. Entonces sería a al cuadrado por la tangente al cuadrado de z más a al cuadrado. Ahí está. A al cuadrado por la tangente al cuadrado de z más a al cuadrado. Entonces quedaría a al cuadrado, la raíz cuadrada, tangente al cuadrado de z más 1. Lo que acabo de hacer es la de factorización, ¿no? Lo he factorizado. He factorizado el a al cuadrado, el término en común. Tú multiplicas a al cuadrado por tangente al cuadrado, te va a dar esto. A al cuadrado por 1, te va a dar esto. Entonces, solamente lo he factorizado. Esto, este tangente al cuadrado de z más 1, es una identidad pitagórica, que tienes que recordarla. Sería secante al cuadrado de z menos la tangente al cuadrado de z es igual a 1. Como yo quiero tangente al cuadrado de z más 1, este menos a la derecha. Entonces quedaría tangente al cuadrado de z más 1 es igual a la secante al cuadrado de z. Entonces este menos a la derecha con más y quedaría solamente secante al cuadrado de z. Secante al cuadrado de z es igual a tangente al cuadrado de z más 1. Acá está tangente al cuadrado de z más 1. Entonces secante lo copio ahí, pero está en raíz cuadrada. Puedo simplificar el cuadrado de la secante. Entonces esto quedaría a por la secante de z. Listo. Entonces ya puedo integrar, ¿no? Ya tengo todo. Ya tengo el diferencial de v, ya tengo el integrando, que es equivalente a esto. Entonces ya puedo integrar. Entonces sería a por la secante z. El de v está allá. Sería secante al cuadrado de z por el diferencial de z. El diferencial de v es todo esto. Todo esto que ves, que es a por secante al cuadrado de z, todo eso es el diferencial de v. Lo derivé de v, haciendo esa sustitución. Entonces, notar que estás diferenciando respecto a z, entonces el a sería la constante. La constante sale de la integral. Entonces sale la integral como a por a al cuadrado. Sale la integral, sería a al cuadrado por secante de z por secante al cuadrado, suma de exponentes, quedaría secante al cubo de z por el diferencial de z. Listo. Esto lo voy a integrar por partes, debido a que no hay un método de integración directo. Entonces lo voy a descomponer. Sea en alfa la integral de secante de z por la secante al cuadrado de z por el diferencial de z. Entonces tengo la integral de secante de z por secante al cuadrado de z. Todo eso es equivalente a esto. Solamente es separado, ¿no? En un producto. Entonces voy a escoger quién sería mi u y quién sería mi dv. Entonces el u, que sea para
para no equivocarse, voy a trazar acá una rayita. Ya, una rayita. ¿Ya? Entonces, el u que sea la secante de z. Secante de z. Ahí está. Voy a derivar u. Entonces, derivo u. Derivada de secante sería secante de z por tangente de z. Por el respectivo diferencial de z. Ahí lo tienes. Esto sería el dv. Entonces, el dv sería secante al cuadrado diferencial de z. Si yo integro el dv, me va a dar la antiderivada, que es secante al cuadrado de z. O sea, me va a dar v. V es igual a la integral de secante al cuadrado de z por el respectivo diferencial z. Acá faltó z, ¿no? Ya está. V es igual a la integral de secante al cuadrado de z diferencial de z. Estoy integrando este diferencial. Eso me va a dar... Eso ya lo integré, está acá arriba. La derivada de v, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Si yo integro secante al cuadrado, proceso inverso de la integral, derivar. Entonces, me da tangente. Tangente de z más la constante de integración. Ya está. Entonces todo esto era equivalente a... A ver, voy a copiarlo acá. Este sería v y dv. Ya está. Para no equivocarse. Secante al cubo. Estamos resolviendo esa integral. Entonces sería secante al cubo de z por el diferencial de z es igual a... La integración por partes te dice que tú multipliques u por v. O sea, u vale secante. ¿Quién es v? V, ahí ya lo encontraste. Es tangente de z. Menos la integral de v. V, ahí está, tangente de z. Por el de u. El de u está acá. Sería secante de z, todo esto. Por la tangente de z por el diferencial de z. Listo. Tangente de z por tangente de z te va a dar tangente al cuadrado. Ese tangente al cuadrado ya está arriba ya. Entonces, de ahí también puedo sacarlo, ¿no? Secante al cuadrado de z menos tangente al cuadrado de z igual a 1. Este que está con menos pasa a la derecha con más. Entonces sería... y este que está con más pasa a la izquierda con menos. Secante al cuadrado de z menos 1 es igual a tangente al cuadrado de z. Ya está. Esto hice porque acá voy a tener tangente al cuadrado de z. Entonces, vamos a hacer eso. Secante de z por tangente de z menos la integral de tangente al cuadrado de z por la secante de z. Vamos a hacerlo por paso, ¿ya? Nadie se pierde. Tangente al cuadrado de z es tangente por tangente. Entonces borramos esto. Seguimos. Paso por paso. No hay prisa. Tangente de z menos la integral de... Tangente al cuadrado de z es es esto, ¿no? Secante al cuadrado de menos 1. Entonces, secante al cuadrado de z menos 1. Ahí está. Por secante de z. Por el diferencial de z. Propiedad distributiva. Secante por secante al cuadrado, secante al cubo. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. Borro eso. Secante de z por tangente de z menos secante al cuadrado por secante al cubo. ¿De quién? De z. Secante de z por 1 menos secante de z. El diferencial de z. No te olvides. Listo. Sigo. Secante de z por tangente de z menos
la integral de secante al cubo de z por respectivo diferencial de z, menos por menos, estoy separando las integrales, secante de z por el respectivo diferencial de z. Esto lo bajo hasta aquí. Entonces sería la integral de secante al cubo de z por respectivo diferencial de z. Ya está. No sé si te das cuenta que está doblemente repetido, ¿no? Esto está aquí, este está aquí, repetidos. Entonces este está con menos, pasa a la derecha con más. Entonces voy a sumarlo, sería 2 veces la integral de secante al cubo de z, el respectivo diferencial de z, esto sería secante de z por tangente de z. La integral de secante de z, eso sí es una integral directa. Entonces sería logaritmo natural de secante de z más tangente de z. Eso sí es una integral directa, más la constante de integración. Listo. Este 2 que está multiplicando esta integral, lo que yo quiero encontrar, entonces está multiplicando, mándalo a dividir a todos. Entonces sería la integral de secante al cubo diferencial de z es igual a 1/2 de secante de z por tangente de z más 1/2 de logaritmo natural de secante de z más tangente de z más la constante de integración. Ya está. Entonces ya he encontrado la secante al cubo de diferencial de z, que es todo esto, ¿no? Todo esto. Pero esto es aquí. Al cuadrado está multiplicado por alfa. En alfa hice todo esto. Entonces al cuadrado voy a multiplicar a todo lo que sea la integral de secante al cubo. Todo esto es el secante al cubo. Entonces 1/2 por al cuadrado quedaría al cuadrado sobre 2. Acá también quedaría al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a hacer eso. Entonces quedaría al cuadrado por secante de z. ¿Ya? Entonces sería al cuadrado por esto, ¿no? Que sería 1/2 por secante de z por tangente de z. Y el otro más al cuadrado por 1/2 quedaría al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de todo eso, secante de z más tangente de z más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, pero esta es la respuesta final, no, porque está todo en z. Entonces yo tengo que cambiarlo todo a términos de v y a. ¿Ya? Entonces secante de z, a ver, tienes acá, de acá puedes sacar tangente. Lo que te faltaría sería secante. ¿Cómo lo sacas secante? Secante te salió de aquí, ¿no? Secante. Vamos a reemplazarlo poco a poco. Al cuadrado por 1/2 quedaría al cuadrado sobre 2. Secante de z, ¿dónde está secante de z? Secante de z está aquí. Aquí está secante de z. A ver, lo voy a encerrar. Ahí está secante de z. A multiplicado por la secante de z era equivalente al integrando. ¿Quién es el integrando? Esto que tú ves aquí. A ver, en otra pizarra, más abajito, el integrando v al cuadrado más a al cuadrado es igual a a por la secante de z. Esto salió porque tú hiciste esta sustitución. Entonces de ahí puedes despejar secante de z. Entonces solamente despejando quedaría v al cuadrado más a al cuadrado en raíz cuadrada, todo eso sobre a. Y todo eso es secante de z. Ya está. Secante de z es todo esto. ¿De dónde lo saqué? De la sustitución trigonométrica que tú hiciste. Esta es la sustitución que tú hiciste. Aquí. ¿Ya? Entonces ya no copio secante, sino copio esto que tú ves aquí.
Ya está. Falta tangente de z. Tangente de z está aquí. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Aquí. Aquí. Entonces, v es igual a A por tangente de z. V es igual a A por tangente de z. Como yo quiero tangente de z, voy a despejar tangente de z. Entonces, este que está en producto lo paso a dividir. Y me quedaría la tangente de z. Tangente de z es igual a v sobre a. V sobre a. Lo reemplazo ahí. V sobre a. V sobre a es tangente de z. Secante de z es todo esto. Listo, continúo. Secante de z es esto. Entonces, quedaría v al cuadrado más a al cuadrado en raíz cuadrada, todo eso sobre a, más tangente de z es esto. Listo. Puedo simplificar el a, ¿no? Acá está al cuadrado, puedo simplificarlo. Acá lo simplifico, este a al cuadrado, con este a por a, te va a quedar a al cuadrado. Con el a al cuadrado lo simplifico. Y solamente en el numerador me va a quedar v. Listo. ¿Ya? Y este de acá no lo he simplificado, ¿no? Y queda ahí. Ya está ya. El otro sí no se puede simplificar. Pero en el logaritmo natural sí puedo hacer algo. ¿Ya? Te das cuenta que los denominadores son iguales. Si son iguales, lo puedo escribir en una sola fracción. O sea, a sobre b más c sobre b es lo mismo que a más c sobre b. Esta propiedad la voy a usar acá. Entonces quedaría v más v al cuadrado más al cuadrado en raíz cuadrada. Todo eso sobre a. Más la constante de integración. ¿Ya? Luego hay que aplicar la propiedad de los logaritmos para despejar esto. Esto lo copio igualito. Quedaría v medios por v al cuadrado. V medios por v al cuadrado. V al cuadrado más a al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Más a al cuadrado por 2 por el logaritmo natural. Aquí es donde entra la propiedad de los logaritmos. Entonces, cuando tú tengas un cociente, vas a hacer el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Entonces sería v más raíz cuadrada de v al cuadrado más a al cuadrado menos el logaritmo natural de a más c. Como es el logaritmo natural, hay un cociente, voy a aplicar la propiedad de los logaritmos naturales, o logaritmo vulgar, o decimal. Entonces, logaritmo de a sobre b, es decir, logaritmo de a menos logaritmo de b. Esta propiedad de los del cociente, se va en diferencia, ¿no? Entonces, aquí también estoy aplicando la diferencia. Vamos a hacer c', que sea todo esto, entonces que sea menos logaritmo de natural de a. Estoy haciendo eso porque a es mi constante, ¿no? Es la constante. Y v es la variable, es la diferencial de v. Entonces, como a es constante, estoy agrupando ahí. C' es todo esto. Entonces, al final quedaría v por la raíz cuadrada de v más a al cuadrado más a al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural. Aquí no puedo hacer nada porque acá está la variable, cuidado. Acá no se puede hacer nada, acá está la variable. V más v al cuadrado más a al cuadrado en raíz cuadrada más la constante de integración. Toda esta constante de integración es esto que tú ves aquí. Hice eso porque a
es la variable, es la constante, ¿ya? Entonces ahí queda la demostración, lo que queda demostrado. Bien, entonces había que hacer la sustitución trigonométrica, recordar el método de integración por partes. Si ya lo tienes de memoria, todo este paso se evita, ¿ya? Y luego recordar algunas derivadas, derivada de tangente, la identidad pitagórica, despejarlo, de dónde te salió tu integrando. Entonces, hasta aquí queda este video. Puedes tomarle una captura de pantalla, la demostración. Entonces, si te gustó el video, puedes darle un like y nos vemos hasta un próximo nuevo video. Hasta luego.